ir teniendo el marco teórico bien revisado, presente, porque es en base al marco teórico que ya se puede, por ejemplo, reconocer y diferenciar todo lo que se refiere a los síntomas y signos, ¿no? A ver, pero contéstenme primero, ¿cuáles son las funciones mentales, doctores? A ver, en el examen mental, ¿cuáles son las funciones mentales que tenemos que evaluar durante la entrevista? Y que todas se interrelacionan, obviamente, todas se interrelacionan. Nosotros las analizamos por separado, pues solamente por métodos didácticos, digamos, ¿no? Pero todas se interrelacionan. A ver, ¿quién da cuáles funciones mentales? La memoria, la atención, Muy bien, la inteligencia, perfecto. Estado de ánimo, El afecto, el estado de ánimo, el juicio, la conciencia, muy bien, la conciencia, el el lenguaje que juicio ya del habíamos pensamiento, hablado, la psicomotricidad y, doctores, hoy vamos a hablar de pensamiento, ¿ya? Vamos a hablar de pensamiento, ¿no? El pensamiento es una función mental primordial, doctores. El pensamiento rige la conducta. El pensamiento permite la toma de decisiones. Se supone que antes de actuar tenemos que pensar, ¿no es cierto? Y el pensamiento refleja la realidad. Cuando hay una salud mental positiva, entonces el pensamiento refleja la realidad, refleja a través de la verbalización todas las vivencias que nuestro pacientito puede estar teniendo. Y obviamente, vuelvo a reiterar, entonces el pensamiento está en relación directa con el lenguaje. Nosotros no podríamos saber qué está pensando nuestro paciente o qué está pensando una persona si es que no habla, ¿no ve? Si es que no habla. Bien, entonces ahora dentro del cerebro nosotros tenemos el hemisferio izquierdo. En relación al pensamiento se conceptualiza de que el hemisferio izquierdo está en el razonamiento lógico, ordenado, meticuloso, ¿no? Y ahí está la gráfica, ¿no es cierto? Y el hemisferio derecho también admite, digamos, toda la fantasía, toda la creatividad. Ahora, los varones hipotéticamente utilizarían más el hemisferio izquierdo, pero las damas, nosotros las mujeres, podemos utilizar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho con esa creatividad, con esa fantasía, en proporción igualitaria, digamos. Bien, entonces, ¿cuáles serían las cualidades del pensamiento? Primero, que el pensamiento tiene que ser independiente, ¿no? Nadie puede obligar a otra persona a pensar de exacta y de determinada manera. Entonces, todos tenemos libertad de pensamiento. Tiene que haber amplitud, tiene que haber profundidad, el pensamiento tiene que ser flexible de acuerdo a la información que estamos recibiendo, se pueden modificar algunas decisiones, situaciones, y obviamente en el pensamiento, doctores, tiene que haber consecutividad, no se puede saltar de una idea a otra idea así en forma desordenada, ¿no? Y tiene que haber rapidez. Por ejemplo, si ustedes están operando y empieza a sangrar ¿no? En el área operatoria, entonces inmediatamente con esa rapidez de pensamiento, ustedes tienen que solicitar, digamos, el electrocoagulador o las torundas o lo que sea necesario, ¿no es cierto?, para presionar y evitar de que el sangrado pueda fatigar. Entonces tiene que haber rapidez, rapidez.
Bien. Entonces, en la forma del pensamiento, primero toda la información llega al cerebro. Esa sería la fase de recepción. En el cerebro toda esa información tiene que procesarse y luego es la fase de respuesta. Es el resultado de lo procesado y en relación a ese resultado, entonces es que la persona va a tener una psicomotricidad diferente o adecuada de acuerdo a la ideación, ¿no? Entonces, tiene que haber un ordenamiento de las ideas. El pensamiento tiene que estar relacionado con la realidad, si es que gozamos de una salud mental positiva, y también se relaciona con todos los procesos subjetivos, ¿no? De acuerdo si la persona está triste o la persona está en una ligera euforia o está muy ansiosa, entonces también las ideas fluctúan, ¿no ve? Oh, aquí hay un pequeño, ha salido antes la oración de Gandhi. Perdón, perdón, un ratito. Bien, más abajo. ¿Qué viene aquí? Bien, entonces el pensamiento tenemos que tener el análisis y la síntesis, ¿ya? El análisis se refiere a que de un todo tenemos que buscar las cualidades del todo, ¿no? Y en la síntesis tomamos las ideas, los aspectos más relevantes, la parte de la comparación, ahí en la síntesis, entonces están las semejanzas y las diferencias, ¿no? Algunas veces los docentes dicen con capacidad de síntesis describa, digamos, la exploración de el área apendicular, ¿no? Entonces ahí puntualmente se tienen que dar los elementos correspondientes, ¿no? O yo les puedo decir con capacidad de síntesis, hagan el resumen de todo lo que ustedes han captado en la entrevista que no estaba de acuerdo a una estabilidad, a una situación óptima. Bien, entonces es el esquemita. Aquí hay muchos conceptos, doctores, ¿ya? Entonces, en la forma de pensamiento tenemos primero la fantasía. La fantasía, que es la fantasía lúdica, la fantasía desiderativa y la fantasía creativa. Luego está el pensamiento lógico, es el que todos nosotros manejamos, pero los que ya como ustedes y yo hemos tenido el privilegio de estudiar, de estar en la universidad, entonces en base a ese pensamiento lógico, doctores, nosotros manejamos el pensamiento crítico, el pensamiento divergente, que tienen determinadas características, y otros también tienen el pensamiento creativo, ¿no? Bien, en nuestros pacientitos nosotros vamos a poder detectar el pensamiento mágico, el pensamiento concreto y el pensamiento autista. El pensamiento autista, doctores, ya está fuera del rango de lo saludable, ¿ya? Bien, entonces la fantasía lúdica se refiere a que tomando elementos de la realidad se le da un matiz especial. Ustedes han visto, por ejemplo, los niños están sentados con sus juguetes y están hablando con su amiguito imaginario. Entonces, esa podría ser considerada como una fantasía lúdica. Luego, la fantasía desiderativa se refiere
tomando la realidad evidente, a los deseos que la persona pudiera tener. Por ejemplo, Juan Manuel puede decir, desearía que Gabriela me acepte como su enamorado. Entonces está pensando, ¿no? Ahora no sabemos si eso va a realizarse o no va a realizarse. Y la fantasía creativa es, alguno de ustedes debe escribir cuentos, debe escribir chistes, ¿no? Entonces, para la fantasía creativa, en el proceso creativo hay varios pasos. Bien, entonces, hablando del pensamiento lógico, tenemos que decir que el pensamiento lógico interpreta la realidad tal cual es, ¿no? Es un pensamiento configurado, tiene un curso, un ordenamiento, tiene que llegar a una meta y tiene un propósito, ¿ya? Y el pensamiento lógico está determinada por la lógica, no depende de la experiencia, no de normas ideales, y no de una ciencia normativa. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algo que ustedes quieran dar ejemplos, doctores. Bueno, en el pensamiento mágico está aceptado, no es lógico, obviamente, y está aceptado por determinadas culturas, ¿no? El pensamiento mágico, por ejemplo, acepta creencias de seres superiores, espíritus, demonios, dioses que habitan en la naturaleza. Entonces, a ver, denme ustedes un ejemplito en nuestro ambiente, en nuestra cultura, cuáles conductas corresponderían a pensamiento mágico. Tal vez las personas que pues creen mucho, digamos, en la Pachamama y hacen, digamos, sus ceremonias en Eso, favor a muy ella. bien, doctora, excelente. Eso es una forma de pensamiento mágico. Está aceptado en las diferentes culturas. ¿Qué otras actitudes tenemos así de pensamiento mágico? Brujería, algunos que Ya, piensan. perfecto, doctora. La brujería, ¿no ve? Entonces, que han sufrido un maleficio, entonces tienen que hacerse una limpia y que con eso los malos espíritus ya van a cesar, digamos, en sus malos procedimientos, podríamos decir. ¿Qué otras cosas más? ¿Qué otras cosas más de pensamiento mágico? O el tarot, tal vez, esoterismo. Ya, ya. A ver, explíquenos un poquito cómo va eso del tarot. Hay personas a las que van, supuestamente son las personas que leen la mano, leen las cartas Ah, ya. para ver la fortuna, eso. Ujú. Correcto, correcto, ¿no? También ustedes, no sé si alguna vez han ido por la cancha, hay personas que tienen un pequeño aguayo y ahí tienen las hojitas de coca. Entonces, lanzan las hojitas de coca y de acuerdo a cómo se distribuyen, entonces, como dice el doctor, le puede decir, te va a ir mal, hay una persona que no te quiere, tienes que cuidar mucho estos aspectos, ¿no? Y las personas creen en eso, doctores, creen realmente. Antes llegaban gitanas, ¿no? Y leían la mano, ¿no? Entonces, esta parte del monte de Venus, si doblaba el dedito, cuántos hijos iban a tener, entonces todo eso era pensamiento mágico, ¿no? También en el pensamiento mágico, lo que le ocurre al símbolo, a la imagen, le ocurre a la persona. Eso se ve, por ejemplo, en el vudú. Se tiene la foto de la persona y ahí se clavan alfileres, entonces supuestamente la persona de la foto va a sentir esos dolores, ¿no ve? O esas molestias, ¿no? Bueno, en pensamiento mágico también es la telequinesis.
la capacidad de que tendrían determinadas personas de mover los objetos a distancia, ¿no? La telepatía, que yo sin hablar, entonces podría comunicarme o tener el presentimiento. Parece que sí, la telepatía es eso, de que sin hablar todo, entonces nos podemos comunicar, ¿ya? Y las premoniciones, ¿no? Se levanta la señora Luzmila y dice, ay, tengo la premonición de que algo va a ir mal, algo va a ir mal. Lo llamaré a mi hijo, ¿no? Y lo llama y puede ser que el joven le dice, sí, mami, he tenido un disgusto, ¿no? Ahora, estas premoniciones también en nuestra cultura se dan en los gemelos idénticos, ¿ya? Entonces, parece que ellos tienen ese tipo de premoniciones en relación a cómo se encuentran o si hay alguna situación de alegría o de disgusto o de disgusto. ¿Qué más? ¿Qué más en el pensamiento mágico, doctores? Pero no es patológico, no es patológico. Es un pensamiento no lógico, pero no está dentro del rango de salud mental negativa. Por ejemplo, alguna vez que llevaban a los niños al campo, llamaban de su nombre. A ver, deme un nombre. Juan. Eduardito, Eduardito, vení, no te quedes, ¿no? Para que no se quede ahí en el campo su espíritu y después en la noche el pequeño pudiera tener pesadillas o algo, ¿no? O otras cosas, cuando viajaba la abuelita, una forma de pensamiento mágico, doctores, era que le ponían una cintita aquí en la muñeca para que no extrañe tanto a la abuelita, el pequeño, ¿no? Bueno, entonces todas esas cosas. Después también otra forma de pensamiento mágico es de que si pasamos debajo de una escalera, nos va a ir mal, ¿ya? Pero hay coincidencias, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, antes los techos, doctores, eran así con tejas que se las colocaban con barro, ¿no? Y había una escalera así grande y una de mis amigas dice, no hay que pasar debajo de la escalera. Y la otra dice, yo no creo en eso. Y pasa debajo de la escalera, doctores, ¿y qué creen? Que a su cabello le cae un pedazo de barro que el albañil descuidadamente dejó caer en ese momento, ¿no? Entonces todos dijeron, ves, hay que creer, pues hay que creer, ¿no? Y ella dijo, oh, es una coincidencia. Bien. Bueno, ahora ya el pensamiento concreto, doctores. Ustedes durante la entrevista hemos dicho que para evaluar la abstracción tienen que hacer preguntas de similitudes, de diferencias. A ver, denme algunos ejemplos de similitudes que ustedes pudieran preguntar al pacientito. Sí, 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 doctor. Bueno, tienen que ser de la misma naturaleza. Perfecto si usted le pregunta en qué se parece un avión y un helicóptero, ¿ya? Entonces, ¿cuál tendría que ser la respuesta si es que la capacidad de abstracción de nuestro paciente es adecuada? ¿Que los dos vuelan? Ambos vuelan. Algo más complejo, porque si el helicóptero está arruinado, no va a volar. Son medios de transporte. Eso, doctora, excelente. Son medios de transporte aéreo, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué otras preguntas más? ¿Qué otras preguntas así de similitudes? Mm, ¿En qué se parece un perro y un gato?
tal vez. muy bien, doctorita. ¿En qué se parece un perro y un gato? Las posibles respuestas, ¿cuáles podrían ser? En que ambos son mascotas o animales. Perfecto, son mascotas, son animales, son seres vivos, ya. Pero en el caso de que nuestra pacientita, la pacientita que usted le ha preguntado, le diga, el gato es pequeñito y el perro es grande, entonces ahí la capacidad de abstracción no estaría bien, estaría solamente utilizando la denotación, un uso subjetivo, pero con características muy puntuales, muy concretas, no así la connotación, que es el uso de términos en forma global, ¿no? Porque puede estar pensando, a ver, ¿qué raza de gato es chiquitito? Y bueno, un perro grande, por ejemplo, puede ser un pastor alemán, ¿no es cierto? Entonces, la persona está así pensando puntualmente en determinado gatito y en determinada raza, pero lo correcto es que diría, son animales, son seres vivos, son mascotas, ¿no? Bien. Ahora, una pregunta más compleja para viendo las diferencias, por ejemplo, doctores, nosotros, dependiendo a la persona que estamos entrevistando, por ejemplo, si es un abogado, podríamos preguntar y decir, por favor, indíquenos la diferencia entre equivocarse y mentir. ¿Qué tendría que responder el paciente? Que mentir lo haces conscientemente y adrede y equivocarse no, creo. Correcto. Entonces, la mentira es algo premeditado, ¿no es cierto? Tal vez para obtener algún beneficio, algo así. Y la equivocación se podría dar en forma involuntaria por falta de información, ¿no? A ver, ¿qué otras diferencias? Sí, sí, a las 5 de la tarde y más. Perdón, un poquito más fuerte. No escucho. Bueno, tenemos que tener muchos ejemplitos, doctores, porque cada paciente es único, ¿no ve? Puede venir una profesora que está en actividad, una profesora jubilada, puede venir un abogado, puede venir un policía. Entonces, hemos dicho que de acuerdo a la escolaridad de nuestro paciente, nosotros tenemos que formular las preguntas para valorar la capacidad de abstracción y determinar si nuestro pacientito tiene un déficit en la capacidad de abstracción y tiene pensamiento concreto, o si su capacidad de abstracción está adecuada, ¿no ve? Ahora, la capacidad de abstracción siempre se relaciona con la inteligencia, ¿no? Entonces, tienen que darse cuenta los pacientes de las características comunes de los objetos, tienen que formar conceptos. Ahora, otra cosa que nosotros pedimos es la interpretación de refranes. ¿Qué refranes podrían ustedes preguntar? Por Porque en la ejemplo, la práctica, de sí, perdón, más vale pájaro en mano que ciento volando. correcto, muy bien, muy bien. ¿Qué tendría que responder el paciente? Que es mejor la evidencia a estar divagando en suposiciones, ¿no es cierto? Ya. Qué otros refranes tienen que revisar, doctoras? Porque ustedes, doctores, ustedes en secundaria les han debido dar en lenguaje muchos refranes y cosas.
Entonces hay que tener una variedad porque, insisto, que dependiendo de nuestro pacientito, nosotros podemos dar el refrán, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, alguien que solamente ha llegado a secundaria, no sería conveniente que nosotros le digamos, a ver, explíqueme qué significa este dicho, este refrán, el hombre es el lobo del hombre. ¿A quién podríamos preguntar eso? Tal vez a un profesor de filosofía, porque esa es una frase demasiado filosófica. Ya, muy bien, doctor, perfecto, perfecto. Eso sería para un profesor de filosofía, claro, ¿no? Eso ya necesita una capacidad de abstracción bastante amplia. ¿Y qué podríamos interpretar nosotros en eso? El hombre es el lobo del hombre. Que entre nosotros nos hacemos daño y nos perjudicamos, que en general Sí, las malicias son entre hombre y hombre. muy bien, doctorita. Los humanos no tenemos a veces esa capacidad de solidaridad, de empatía, ¿no ve? Sino que hacemos daño y tendemos a destruirnos, ¿no? Por ejemplo, en las guerras, doctores, bueno, ahí sale una falta de empatía, una falta de humanidad, de solidaridad, y está esto, pues, de que el hombre es el lobo del hombre. Ya. ¿Qué otro refrancito más? O algún dicho así. A caballo regalado no se le mira los dientes. Ya. ¿Qué tendría que decir la persona? ¿Qué tendría que responder? Ante cualquier regalo que una persona te dé, no debes criticar, más bien agarrar lo que ellos te están dando. Correcto. Que todo regalo es bienvenido y se agradece, ¿no es cierto? Y uno tiene que ser discreto, ¿no? Porque yo una vez tuve una pacientita que viene muy molesta, así, y me dice, ¿qué cree? ¿Qué cree? Me dice, claro, no era en relación a la abstracción, ¿no? Pero dice, ¿qué cree? Que me han regalado un par de botas que no era de la calidad que yo quería, ¿no? Entonces yo le dije, pero señora Delia, su esposo ha tenido la gentileza de hacerle ese obsequio, ¿no? ¿No? Y otra señora también que viene y me dice, es una barbaridad, ni se ha tomado la molestia de ir a buscar algún perfume, algo que a mí puede interesarme. Era un sobre agarrado y ha puesto dinero. A ver, ¿qué piensan de eso, doctores? Doctores. No, pues que todo regalo tiene que ser bienvenido, ¿no ve? Y uno tiene que agradecer, ¿no? Pero no quejarse o decir, bueno, solamente me ha dado en un sobre dinero, ¿no? Bien. Entonces, a ver, pasaremos a un último, no, siempre sigue, Gandhi está aquí muy acelerado. Bueno, realmente tenemos que ver esto. Autista. Ya, la forma de pensamiento autista, doctores. Esta forma de pensamiento sí es ya fuera del rango de lo saludable, ¿no? Entonces, el pensamiento autista no toma en cuenta la realidad evidente, solamente se basa en acontecimientos internos que pueda estar teniendo la persona, el paciente, ¿no? Entonces, el pensamiento autista implica la falta de juicio de realidad. También implica la falta de juicio de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un pacientito puede tener 22 años y venir y decir, bueno, yo quiero comunicarles que yo soy Thor, el dios del trueno. Entonces, nosotros como médicos ya tenemos que darnos cuenta de que
forma del pensamiento del joven no está de acuerdo a la realidad. Él no tiene un juicio de enfermedad y después de un rato añade, yo no quería venir, pero ellos me han traído. No, ellos no creen lo que yo estoy diciendo. Entonces, el pensamiento autista, doctores, se relaciona con el trastorno en el contenido de los pensamientos, con los delirios. Por ejemplo, eso de que el joven diga que es Thor, Dios del trueno, ya en contenido del pensamiento, nosotros en la historia clínica tendríamos que anotar que tiene un delirio de grandeza, ¿no? No está relacionado con la realidad, no es aceptado por el resto de las personas de su entorno, sino la idea solamente es válida para él. Entonces, esa es una forma de pensamiento autista. A ver, ustedes denme algunos ejemplitos de forma de pensamiento autista. Porque hemos dicho que la fantasía es voluntaria, ¿no es cierto? Toma elementos de la realidad y la persona le da un matiz un poco diferente, pero en algún momento dice, no, estoy fantaseando, eso no es lo evidente, digamos, ¿no? Pero en cambio en el pensamiento autista hay una convicción así irrefutable de la idea que se está verbalizando, que no se adapta a la realidad, que no se relaciona con la realidad, pero que es 100% válida, ¿no ve? Entonces, a ver, algunos ejemplitos de delirios, deme, doctores. Doctora, una pregunta. Por ejemplo, hay algunas personas mayores que yo conocí que, por ejemplo, su esposo se murió, entonces empiezan a verlo, empiezan a hablar con él. ¿Eso sería un pensamiento autista? ¿Que ven a la persona fallecida? Sí, la ven, hablan. Ya, no. Si ve a la persona fallecida, doctorita, sería un trastorno de la sensopercepción. Estaría teniendo una alucinación visual, ¿no? Entonces, ve a la persona, pero que ya no existe, ¿no es cierto? Entonces, eso sería un trastorno de la sensopercepción, de ver, ¿no es cierto? Ahora también podría ser que escucha, que le hablan, entonces también son alucinaciones auditivas. Nadie más en la habitación escucha, pero ellos dicen, me está hablando, me está preguntando, y yo lo único que hago es contestarle. Sí, eso se puede dar en pacientitos que ya tienen determinada edad, ¿no? Por la falta de irrigación cerebral, por la falta de vascularización, por ya, digamos, con una base orgánica a esta edad, ¿no ve? Pero sería un trastorno de la sensopercepción, alucinaciones visuales y alucinaciones auditivas, y el pacientito responde. Gracias, doctora. A ver, algunos delirios. Doctora, yo no sé si esto sea autismo, pero hace unos años un amigo mío me comentaba que tenía un primo que tenía 21 años, creo, y tenía la edad cognitiva y el pensamiento de un niño de 9 años. Ya, bueno, eso implicaría que hay un déficit en el desarrollo de la área cognitiva, doctor. Antes a eso llamaban retardo mental, ¿no ve? Entonces, cuando hay esa limitación en la inteligencia y todo, entonces sí puede haber mucha distorsión en la forma del pensamiento, pero básicamente es por esa disminución de inteligencia. Seguramente no pudo ir a una escuela regular, en esas épocas tal vez no había ya las facilidades que hay para
ahora llaman personas con capacidades especiales, ¿verdad? Entonces se les da otro tipo de información, otro tipo de estudio, pues no es que se los deja ahí, bueno, tiene un problema y queda encerrado aquí en la casa. Sí, doctora, tenía la duda porque me dijeron que la habían diagnosticado como autista y por eso no me parecía muy lógico. Ya, no, usted tiene razón, doctor, era un trastorno en la capacidad cognitiva, en el desarrollo de la capacidad cognitiva. Ahí ya les comenté la anterior vez, nosotros tendríamos que investigar un poquitito todo lo relacionado el tiempo de embarazo, si nació por cesárea, nació por parto normal, si nació prematuro, si nació de bajo peso, si tuvo que estar en incubadora, ¿no? Porque todos esos factores orgánicos, doctores, influyen pues en el número de neuronas que finalmente el pequeño va a tener y que en el transcurso del tiempo le va a permitir las capacidades de estudio y otro tipo de capacidades, ¿no? Entonces, además, también, no, pero eso ya sería demencia. Si alguien con una capacidad intelectual adecuada, a raíz de un terrible accidente de moto, doctores, está 2 meses ahí en neurología, en neurocirugía y todo, y después ya la persona empieza a perder su capacidad cognitiva, entonces ya sería eso otro diagnóstico, ¿no? La pérdida irreversible y progresiva de la capacidad intelectual debido a un factor orgánico intercurrente. Doctora, no sé si cuenta como delirio, pero ¿Ya? yo tenía, sí que es un mal ejemplo, pero yo tenía una perrita que nadaba en su bañerita de agua, o sea, literalmente nadaba sobre la bañera de agua y ¿Ya? luego escarbaba, no sé. No, pero ¿qué tiene que ver la perrita que nada en la Que siempre fuentecita de me agua? No dijeron estoy que entendiendo. como que reflejaba tierra en vez de agua en su cosita de agua, no sé, Ah, siempre ya. escarbaba No, como si no. Los delirios solo se dan en humanos, doctores. Los delirios son una alteración del pensamiento, ¿no ve? Ahora se dice que los animales tienen instintos, ¿no ve? Y ellos tienen una capacidad de adaptación especial y también de acuerdo al estímulo, respuesta, ellos reaccionan, ¿no? Entonces, pero no, ellos no entran dentro del área de un pensamiento formal, así como de los humanos. Doctora, tal vez un ejemplo podría ser un paciente que siente que tal vez está siendo perseguido por, yo que sé, extraterrestres o por alguna otra cosa, digamos. Excelente, doctor, excelente. Esos son los delirios de daño y persecución. Excelente. Entonces, pero el paciente está convencido de eso, convencido. No hay ninguna explicación lógica que pueda hacer que él cambie de idea. Entonces, está fuera de la realidad, no tiene juicio de enfermedad y ahí lo que se tiene que hacer es hablar con la familia para que nuestro pacientito pueda tener medicación, ¿no? Hay medicamentos que tomando en determinado tiempo hacen que el núcleo delirante que nosotros llamamos, entonces vaya disminuyendo y la persona, ¿no? Porque hay delirios primarios y secundarios. Supóngase que ese muchacho fue atacado por un grupo de gente, de malas personas, ¿no? Entonces quedó como con un estrés postraumático y después ya sin que sea evidente, él empieza a decirle a su hermano, mira, me están persiguiendo, me quieren dañar, deben ser parte del grupo de esos tipos. Y su hermano le dice, no, le dice, pero si a esas personas que te atacaron ya se las ha detenido, ya no están, digamos así, circulando en la calle, ¿no? Pero ese es el delirio de daño y persecución, doctores. Sí.
Bien, a ver, no sé Doctora, si una tenemos... pregunta. ¿Sí? Entonces, todos estos pacientes con delirios y pensamiento autista no tienen una patología o un traumatismo de base, ¿verdad? Puede tener, pues doctor, puede haber un traumatismo de base, pero por eso está influyendo sobre la forma del pensamiento. Su pensamiento no está relacionado con la realidad, ¿no? Entonces hay esa gran distorsión. Ah, entiendo, doctora. Entonces, por ejemplo, en la historia, Adolf Hitler, ¿entraría su pensamiento en esta categoría o estaría en una categoría aún más alta psiquiátricamente hablando? Bueno, ese es un... yo creo que Hitler tenía un trastorno de personalidad, doctores. Tenía un trastorno de personalidad y no sé si en algún momento llegó a tener pues delirios de grandeza, ¿no ve? Porque él creía que podía dominar a todos, él despreciaba tanto a los judíos y les atribuía tales características negativas y era tan punitivo y tan agresivo, ¿no? Entonces yo creo que hay, eso amerita un estudio muy meticuloso, ¿no? Pero Sí, sí, en algún momento yo creo que, claro, nunca la historia lo dijo, ¿no, doctores? Pero yo creo que sí llegó a tener delirios de grandeza. sí, porque su pensamiento de raza superior, o sea, que no está en la realidad y que él también no se considera enfermo y tiene trastorno de pensamiento, o sea, esa doctrina entraría en esta categoría, ¿no, doctora? Sí, yo creo que sí, pues porque está fuera dentro de lo real, dentro de lo evidente, de lo que todas las otras personas pedían, ¿no es cierto? Y él no, él estaba aferrado a que eso era lo único, lo evidente, y que él era la gran persona que tenía que organizar y manejar todo, ¿no? Sí, delirios de grandeza, doctor, delirios de grandeza. Y alguna vez yo me imagino que también tuvo, aunque no, como le digo, la historia no menciona, delirios de persecución, que lo querían dañar, que lo querían matar, ¿no? Sí, doctora. Muchas gracias. Bien, entonces no sé si queda una lámina más. No, aquí Mafalda se despide de nosotros y dice, me cae bien la gente que habla 3 idiomas, de frente, directo y sincero. ¿Ya? Entonces, yo voy a mandarles a los de práctica, doctores, los que son de mi grupo de práctica, les voy a mandar unas tareitas para reforzar todos estos conceptos que ustedes han trabajado hoy día. Yo creo que la clase ha sido más dinámica que la anterior vez y Dios mediante nos veríamos la próxima semana ya para entrar en la segunda parte de pensamiento. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional? Doctora, yo tenía una pregunta. Respecto a lo que decía sobre el pensamiento autista, no me quedó claro lo que preguntó mi compañero en que el retraso mental, ¿en qué se diferenciaría del autismo? No, son entidades diferentes. Bueno, el término antiguo es retardo mental, doctores. Entonces se refiere a un déficit cognitivo, a un déficit intelectual. El promedio de inteligencia es 110, un coeficiente intelectual, si se hicieran pruebas psicológicas, ¿no ve? 70 es limítrofe, doctores. Y menos de ese rango entonces ya se considera un déficit en el desarrollo cognitivo o antiguamente lo que llamábamos retardo mental. Ahora, el autismo son niños inteligentes, pero que tienen una distorsión en la capacidad de demostrar su afectividad. Son solitarios, no tienen un contacto visual así directo, hacen sus cosas, pueden hablar muy pocas cosas, pero ellos no están incluidos dentro del área de retardo mental. Bueno, doctora, muchas gracias. Doctora, una pregunta más.
Entonces, ¿podría entrar, digamos, los niños cuando tienen sus amigos imaginarios en un pensamiento autista? No, 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 no. Eso es la fantasía, doctorita. Hemos dicho al inicio de la clase que la fantasía es la fantasía lúdica, la fantasía desiderativa. La fantasía lúdica está dentro del proceso de desarrollo de los niños. Ellos están sentados ahí y están hablando, están jugando con su amigo imaginario, ¿no? Ok, ya entendí. Muchas gracias, doctora. Doctora, Bien. una cosa más, antes, con relación a lo que acababa de decir mi amiga, digamos, un paciente, niño que tiene esquizofrenia y que también suelen tener estos amigos imaginarios, ¿entraría también dentro de esta, o sea, categoría, dentro de este pensamiento lúdico? ¿O Ya. cómo sería? Bueno, doctor, el trastorno de esquizofrenia se diagnostica generalmente a partir de los 18 años, de los 17 años, ¿no? Eso correspondería a la esquizofrenia hebefrénica, trastorno de esquizofrenia hebefrénica. En los niños no. En los niños puede ser el déficit cognitivo, puede ser el autismo, hay otro tipo de patologías. En los niños no se hace diagnóstico de trastorno esquizofrénico. Ya está bien, gracias, doctora. Porque a los 19 años, 18 años, ya el perfil de personalidad, doctores, ya está estructurado. En cambio, en los niños no, pues eso han visto el ciclo vital con el doctor Velázquez. Entonces hay la infancia, después la adolescencia y después ya se llega a la adultez inicial. Entonces, en la adultez inicial puede haber este tipo repito, de un diagnóstico de esquizofrenia hebefrénica, porque después, entre los 25 y 30 años, es la esquizofrenia paranoide, doctores, ¿no? Que, bueno, eso vamos a ver ya cuando estemos hablando realmente de trastornos del contenido del pensamiento. Ahora solamente queríamos ver la forma, pero el pensamiento autista está desmarcado de la realidad evidente, el paciente no tiene juicio de realidad, no tiene juicio de enfermedad y se relaciona con los delirios que él pueda estar manifestando. Bien, entonces quedaremos aquí. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos veríamos la próxima semana. ¿Ya? Gracias, doctora.